hay un fenómeno que se llama ciclogénesis, con lluvias y fuertes vientos, y no estamos medio dudosos saber qué es eso, si tenemos una alerta, si no, qué significa. Para eso vamos a hablar con ella, la única, la gran Nadia Cincenco. Bienvenida, Nadia, a la tarde de Radio Buenos Aires. Qué gusto, muchas gracias. ¿Cómo estás, Nadia? Nadie más que vos para decirnos realmente qué es la ciclogénesis. Mira, ¿sabes qué es la ciclogénesis? Algo que conocían tus bisabuelos, los abuelos, tus padres y vos también. Sí, es una sudestada. Ah, la famosa sudestada. Exactamente, nada más que te lo están comunicando utilizando un vocabulario que utilizamos entre los meteorólogos para comunicarnos entre nosotros cuando se elabora un pronóstico. Claro, una palabra técnica. Intervienen varios profesionales y entonces, a ver, esta palabra ciclogénesis, génesis es nacimiento. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir? Que se va a ir, que la presión atmosférica va a ir disminuyendo de manera conocida por todos nosotros a través de muchos años, pero acá, sobre el Río de la Plata. Bueno, y decime, las sudestadas, ¿a dónde se formaban? Sobre el Río de la Plata. Sobre el Río de la Plata, es verdad. Vientos del este. Bueno, ¿viste qué difícil? Mira vos, era todo más fácil de lo que uno piensa, pero con otras palabras queda más sofisticado, ¿no? Pareciera distinto. Y pareciera qué cosa es, ¿no? Sí, bueno, hacen muy bien los meteorólogos que están haciendo la difusión ahora en familiarizar a la audiencia con un vocabulario que es el vocabulario propio de la meteorología. ¿De quiénes? De aquellos que trabajan en ella. Porque entre nosotros es, se ve una ciclogénesis, ¿te parece? Sí, fíjate, y si no, pero mira cómo hay una presión. ¿Y el viento? Mira cómo giró y cómo varió la presión atmosférica en las últimas 3 horas. No, pero esto viene así. Y entonces ahí los meteorólogos empezamos a, no, es una ciclogénesis. Sí, fíjate que lo que se viene de ahí del Pacífico, todo eso. Claro, todo ese movimiento. Claro, que nada más y nada menos que esta sudestada que viene siempre a fin de agosto, ¿no? Sí, y que bien se podría decir, bueno, como lo de Santa Rosa, también es una tormenta propia del cambio de época de invierno a primavera, claro. Y se da más o menos entre 10 días antes, 10 días después, pueden ser 15, pueden ser 5, alrededor de esa fecha, se nota en la circulación de la atmósfera un cambio y que se produce, los cambios estos en la atmósfera se producen y bueno, originando fenómenos, claro. Que llamamos fenómenos. Fíjate vos, decimos fenómenos. ¿A qué cosa decimos fenómenos? Al viento, a la lluvia, a la tormenta. ¿Viste? Nadia, perdón, ¿por qué se le dice fenómeno? Porque un fenómeno sería algo que rompe lo normal. Es algo distinto. Claro, y el viento, el agua y todo eso son cosas normales o clásicas. Totalmente normales, claro. Pero bueno, que se ha quedado así a través de los tiempos. Y sí, fenómenos meteorológicos, sí. Porque, no, digamos, la media es que no llueve, claro. Pero cuando llueve es un fenómeno. Claro, fenómeno. Hubo una sequía terrible, mirá qué fenómeno como yo, qué fenómeno, qué tal cosa, ¿no? Bueno, quedó así, pero yo en realidad desconozco por qué el origen, porque esto viene desde siempre de la meteorología, que yo tampoco conozco desde siempre, ¿no? Conozco, digamos, lo que he usado yo cuando trabajaba en el servicio meteorológico, cómo se comunican los meteorólogos, y ahora los jóvenes hacen muy bien, me parece muy bien. ¿Cuántas, por ejemplo, decimos un infarto? Y todo el mundo más o menos tiene idea de qué cosa es un infarto, una idea. Claro. En cambio, el vocabulario de los meteorólogos siempre ha sido como un misterio, ¿no? No se difundió como hablamos entre nosotros. Nadia, te quería preguntar, ¿qué opinión tenés de cómo viene como que veo que hoy por hoy
se habla mucho del cambio climático y quería ver cuál era tu punto de vista con respecto a eso. Vos que estás en el servicio meteorológico y dando siempre el clima y cómo lo ves, porque vos estás ahí mano a mano con el tema, entonces quería ver cuál era tu punto de vista con respecto a esto. Mira, primero te cuento que hace muchos años que yo renuncié al servicio. No, me refiero a que estás en el tema del servicio, eso. De darle la temperatura, el clima, como quieras. Pero mira, te cuento, desde los años fines 68, 70, ya cuando volví al director del Servicio Meteorológico Nacional, de las reuniones de la Organización Meteorológica Mundial, donde los estudiosos del comportamiento de la atmósfera estaban diciendo, no me gusta, esto se está calentando. Uh-huh. Se está calentando. La temperatura media de la atmósfera que rodea la Tierra, esto se está calentando. ¿Y qué otra cosa se calienta y que no se habla mucho? Es más, se habla muy poco. El agua de los océanos. Claro. Fíjate qué volumen tremendo, porque hay mucha más agua que tierra. Claro, obviamente, el 70%, sí. Del mundo. Sí, entonces, si esa masa en promedio se está calentando, ahora te cuento, cuando el director volvía con esta novedad, con una gacetilla que se elaboraba para los medios de difusión, yo justo estaba entrando a trabajar en la difusión, ya no tanto en la elaboración como en la difusión. Lo que costó publicar la primer gacetilla diciendo se va a venir un calentamiento en la década del 70, nadie te lo creía, claro. Nadie te lo tomaba, claro. No existía, eras un loco que estaba con una cosa. Me acuerdo que solamente un señor en un diario importante, un señor de origen alemán, un señor mayor, que trabajaba en ese diario, me recibió y me escuchó y vio y lo publicó con el mapita y todo. Y entonces el director subió a la oficina, al piso donde trabajaban los meteorólogos y mostró eso y pegó eso en una cartelera, ¿no? Que se publicó, que se logró publicar, pero todavía como que no había conciencia de lo que, no había conocimiento, todavía toda Europa no se había quemado, ¿sí? Y ahora fíjate qué casualidad. Nosotros en junio, este año, ya teníamos pleno invierno acá en las temperaturas. El invierno comenzó los primeros días de junio. Sí. En cuanto a temperaturas, sí. Digo, en cuanto a la realidad, no los datos y las definiciones, ¿sí? Sino, bueno, ¿cuándo empezó el frío fuerte? En junio. Sí. En junio. Bueno, y sigue. Pero tuvimos a tu criterio, ¿es un invierno fuerte o yo pienso, yo no sé, yo siento como que no es tan como un invierno crudo como otras veces. Sí, comparado con los, ponele, 10, 15 anteriores. Sí, coincido. ¿Vos lo ves más fuerte comparado con los 10, 15 anteriores? ¿Lo ves fuerte? Si es fuerte comparado con los anteriores, sí. Lo que no es fuerte es con cuando yo era chiquita. Es verdad. No, cuando yo era chiquita me congelaba, mira, las orejas, es más, se te quemaba del frío. No, estaban los sabañones, ¿te acordás, Nadia? Teníamos sabañones en la carita, en las orejas. En las orejas yo los tuve. Sí, yo también. Los de las manos, claro. Los de las manos y los pies, sí. Por más que te abrigabas. No, igual. Comparado con eso estamos en calentamiento. Pero este invierno en particular, vos comparás los valores medios, si en meteorología se toman valores medios, promedios. Entonces vos comparás, a ver, los últimos 10 años, los últimos 15, pero escúchame, ¿cuánto hace que la gente no se ponía un tapado bien abrigado? Sí, para mí esta ola polar que tuvimos no pasaba hace aproximadamente 18 años cuando nevó, ¿no?
No, ¿En 2007? porque eso fue un evento aislado. Ajá. Y aquí estamos hablando de invierno, de más días. ¿sí? Claro, de semanas. Invierno, sí. Eso sí, fue un evento hermosísimo, ¿no? Sí. Pero sí, este invierno fue más frío en promedio. Mira. Respecto de los últimos, incluso te digo, no tengo acá la estadística, que estoy en mi casa, no tengo la estadística, pero 15 años estoy segura. Pero segura, 20, sí, segura. No te la voy a discutir porque la tenés vos clara, por eso. ¿Sabes? Sí. Porque yo caminaba, iba al trabajo, y ¿cómo iba? Iba abrigadísima, ¿sí? Pero los últimos años cada vez menos abrigada, cada vez menos. O sea, los sabañones, ¿cuánto hace que no? Claro, hace mucho. Claro, desde que era... En mi caso un montón. Y la escarcha, no la helada, la escarcha esa que pasaba el mediodía y no se rompía, estaba ahí. Pero espera, pero Nadia, eso también acá en Capital también. No, bueno, en Capital no, claro. En Capital hay un fenómeno que es el bien local, que es la calefacción. Claro. La calefacción de todos los edificios están calentados, claro. de una u otra manera. Sí, totalmente. Entonces esto suma. Y te llevo para el otro lado. Sí, te quería llevar para el otro lado también, porque vemos que también las temperaturas se van para el otro lado con el verano y estamos viendo siempre lo que pasa en Europa. Cuando acá tenemos frío, allá en Europa vemos cómo sufren con el calor. ¿También está desbordado el tema del calor o no? Absolutamente. Eso te quería mencionar y finalmente me fui para otro lado. Fíjate qué casualidad, el invierno nuestro que empezó temprano y fuerte. Sí. Y se mantiene. Se puede discutir cuánto fue fuerte o no, pero es más fuerte que los anteriores. Muy bien. ¿Y allá qué les pasa? Qué largo el verano y siguen quemándose. Y siguen los incendios. Sí, sí. Vos sabés que esto no es científico lo que te voy a decir. Es de pura observación, de puro años de meteorología. Cuando allá el verano es muy, muy fuerte, acá el invierno es muy fuerte. Y después al revés. Vas a ver que vamos a tener un verano bien fuerte. Y ellos van a tener un invierno con fenómenos aislados también muy fuertes. Fenómenos muy fuertes. Claro. Vas a ver, esto va a ser así. Esto pasa, esa es la realidad de la observación, no de la estadística, ¿sí? De la observación. Te cuento que mi mamá, que era ucraniana, decía, allá en Siberia está nevando menos. En Siberia no es Ucrania, pero bueno, en Siberia está nevando cada vez menos. Va a ser menos frío acá también. Y de la vida, ¿viste? Vas observando de la realidad. ¿Cuánto te dio eso, la observación con respecto al estudio? Porque, bueno, a veces uno tiene que meterse un poco para entender cómo los meteorólogos tienen un montón de investigación encima, de matemática encima, de ver cuadros gráficos, de ver imágenes. Sí. Hay un montón de cosas. Uno piensa que comparar. Claro, y comparar mucho. Sí, ¿Y cuánto te dio la experiencia, más que estar analizando eso? ¿Cuánto viste que de repente con mirar algo, o como decía tu mamá, si acá tal cosa, allá tal otra, y se daba? ¿Cuánto te dio la experiencia que terminaste anulando con el estudio, ¿no? Que te simplificó eso. Mira, me ayudó, sí, porque además como crecí en el campo, por ejemplo, mi papá miraba los atardeceres y decía, sí, todavía este calor terrible que vamos a seguir todavía con eso. Y veían de la observación la gente, no claro. Había ni siquiera tanta difusión de la meteorología, ni tampoco la gente en el 50, 48, estoy hablando de mis papás, ni siquiera tenían tantos medios de difusión. Claro, ¿no? Entonces, no, es más, ¿te acordás que muchos se reían y era el chiste de que el servicio meteorológico siempre le pifiaba con el pronóstico? Sí. ¿Te acordás que siempre decían eso, que era como el chiste? Sí, viste como la tecnología y la estadística y la tecnología, sobre todo la tecnología, la estadística, la experiencia,
ayudó a que cada vez sean más precisos. Y te voy a contar, en Argentina los primeros meteorólogos, no la creación del servicio meteorológico con Sarmiento, no, con Gould, no. Digamos, los primeros meteorólogos en el servicio meteorológico eran europeos que habían participado en darle los informes meteorológicos a los ejércitos. Claro. Mirá alemanes, noruegos. Y sí, porque tiene mucho que ver con, ponele, hay sí, es que es muy interesante lo que decís, porque los ejércitos necesitan eso también. Yo me acuerdo que, bueno, tiene que ver con el ataque a Malvinas también esto, pero una condición climática fue lo que aceleró la toma de Malvinas por parte del ejército argentino también. Hay un montón de cuestiones que uno no sabe, pero sí tienen que ver con eso, con los pronósticos del clima. Pero por supuesto, las construcciones, el sembrado, hay muchas actividades que, mira, en realidad, las vacaciones, para decir algo placentero, ¿no? Todo depende del clima. Uh-huh. Todo depende del clima. Totalmente. Y entonces es muy importante, y como somos cada vez más seres humanos, también somos más usuarios de ese servicio. Claro. Así que es muy interesante. Muy interesante, la verdad que da para charlar un montón. Y te voy a decir una cosa, Decime. Un poquito más. Sí. Es importantísimo, es una ciencia abierta. El que tiene ganas de estudiar, que aprenda un poquito más de inglés y tiene el mundo a sus pies. En cualquier parte las reglas meteorológicas son las mismas. Vos sabés que yo quise estudiar, es algo que me gusta un montón, y antes había un curso abreviado para meteorólogo, ahora otra vez es un curso largo, no dan más ese curso corto, por lo menos en Cava. Porque hay distintos niveles, claro, en meteorología, pero es sumamente interesante. Medicina. Sí, es muy interesante. Además, dan muchas posibilidades infinitas. Muchos meteorólogos están trabajando, argentinos, están trabajando en el hemisferio norte. Mirá. Ay, es interesante eso. Bueno, una buena salida laboral, mirá, totalmente. Nadia, qué grande, Nadia. Un placer hablar contigo, la verdad, una eminencia en la meteorología, así que te mandamos un beso enorme y bueno, seguimos en comunicación. Tu vida y obviamente siempre vas a ser una fuente de consulta ante cualquier tema climático. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo, Nadia. Nadia Cincenco, ¿no? La eterna meteoróloga, hablando un poquito de la ciclogénesis y después nos fuimos para cualquier lado, nos llegó el viento. Sí.